Museógrafo, funcionario, diplomático y promotor cultural. Fernando Gamboa. Uno de los méritos principales del arte es lograr que cada quien reconozca en él su propio temperamento, su propia idiosincrasia, sus tradiciones nacionales, su propio yo. Don Fernando, como se le conocía, fue el vehículo a través del cual cientos de pintores y sus obras se comunicaron con el público a lo largo de la historia. Gamboa entendía la museografía como una actividad artística y no simplemente como el arte de exhibir. Por eso se dice que inauguró una nueva manera de mirar el mundo. Mundo que lo vio nacer en la Ciudad de México el 28 de febrero de 1909. En la década de los 30, Gamboa formó parte de las misiones culturales que viajaban al interior de la República para actualizar la formación de los maestros rurales. Crearía las galerías populares en las colonias Peralvillo, Roma, Guerrero y Doctores. Para promover a los artistas, fundó el Salón de la Plástica Mexicana. Fernando Gamboa se inició profesionalmente en la museografía hacia finales de los años 30, especialidad que difundió en México y en el extranjero y que le daría prestigio y fama internacional. Estudió pintura y arquitectura en la Academia de San Carlos, donde comenzó a montar exposiciones con las obras de sus compañeros y maestros. A mediados de la década de los 30, realizó los murales del antiguo edificio de los Talleres Gráficos de la Nación, junto con Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins y Alfredo Salce. Posteriormente presidió desde el ámbito plástico la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, agrupación fundada en 1934, donde fundó y dirigió la revista Frente a Frente. Comprometido con la Guerra Civil Española, en 1937, en plena contienda, llevó su primera exposición al exterior. Un siglo de grabado político mexicano en apoyo a la defensa de la democracia española que logró exhibir en las ciudades de Valencia, Madrid y Barcelona. Por esos años, Fernando, junto a su mujer Susana, fue ejecutor material de la política mexicana que se impartía desde el Estado mexicano para dar asilo a los republicanos españoles para transportarlos a tierras mexicanas. Cuando yo conocí a la figura de Fernando Gamboa, yo era un estudiante de la prepa, aficionado a ir a los museos, y empecé a saber de ese señor que había cambiado la museografía mexicana. Pero poco me imaginaba la larga historia que había detrás del museógrafo, del hombre ya muy respetado, y tampoco me imaginaba su paso por España durante la Guerra Civil y su importante intervención en varios de los momentos del exilio que vino a México, de esos transterrados como los calificó José Gauss. En 1941 fue nombrado director de la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes y desde entonces organizó una serie de grandes exposiciones de artistas mexicanos del siglo XIX. Asimismo, en 1944, por invitación del doctor Alfonso Caso, dirigió la instalación de 12 salas del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec e inició la modernización del Museo Nacional de Antropología. Fernando Gamboa fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Bellas Artes, por lo que el maestro Carlos Chávez lo nombró en 1947 director del Museo Nacional de Artes Plásticas en el Palacio de Bellas Artes. Durante su gestión en el INBA, adquirió más de 2.400 obras artísticas entre pinturas, dibujos y grabados. Al acudir como comisario del Pabellón de México a la 25ª Bienal de Venecia en 1950, Gamboa logró lo que los europeos le llamaran la revelación de la pintura mexicana, al presentar por primera vez en Europa 80 obras de Orozco, Rivera, Siqueiros y Tamayo. Desde el INBA, Fernando Gamboa contribuyó a definir la política artística del Estado en materia de artes plásticas, impartir enseñanzas, estimular la creación, conservar y divulgar los grandes valores, así como abrir el campo a las nuevas generaciones de pintores y escultores. Gamboa fue nombrado en 1972 subdirector técnico del INBA y director del Museo de Arte Moderno. 2 años más tarde creó la revista bilingüe Artes Visuales, de la cual aparecieron 28 números. A su paso por el museo logró convertir al recinto en un lugar frecuentado por los intelectuales y artistas más renombrados de la época. Gamboa organizó y negoció la adquisición de la gran colección que daría origen al Museo Alvar Carrillo Gil y fue su director honorario hasta abril de 1978.
fue reconocido por la cantidad de catálogos e impresos que generaron sus exposiciones, publicaciones que pronto se convirtieron en documentos muy preciados para la investigación y difusión del arte nacional e internacional. En 1977 creó la Feria del Libro de Arte, de la que se hicieron 5 presentaciones. Don Fernando contó siempre con equipos de trabajo que hicieron realidad sus imaginados proyectos. Amigo entrañable, charlador ingenioso e incansable, recibió homenajes de todos aquellos que apreciaron su maestría. A principios de los 80, Fernando ocupó la Dirección General de Fomento Cultural Banamex AC, en donde organizó importantes exposiciones que completaron las 1000 a lo largo de su carrera, que dirigidas de manera magistral pudieron apreciar todos aquellos que tuvieron el privilegio de gozar el acto mágico de su museografía. Fernando Gamboa, el apasionado del arte, los toros y las mujeres, murió el 7 de mayo de 1990, dejando tras de sí una gran trayectoria en beneficio de las artes. En la planta alta lo que hice fue inmediatamente distribuir las obras de efecto de poder ocupar las 6 enormes salas y las 4 rotondas para dar una secuencia lógica y continua de una sola entrada y una sola salida a la magna exposición de 169 pinturas y dibujos y fotografías de que se compone la exposición. Lo que hice fue, en una primera gran sala rectangular, poner el autorretrato de Orozco, el retrato de la señora Siqueilianos, que es muy atípico de la colección en general y muestra mucho la grande disciplina que Orozco tenía. Y en esa sala puse las obras tempranas, todas aquellas que el maestro hizo antes de los 20, de las escenas de la vida galante, de las reinas de la calle, como llamaba él, a las prostitutas, en fin, de ese humor negro y corrosivo que tenía Orozco para tratar la realidad. En la primera rotonda coloqué las obras que Orozco pintó en Nueva York, esa etapa tan dura para él y tan importante también en su pintura, de una visión muy dramática de Nueva York.